¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cómo diagnosticamos a algunos, a los chicos en este caso, que padecen de esta enfermedad? Exacto. Sí, el trastorno del espectro autista es un diagnóstico clínico, ¿sí? Es un diagnóstico que realiza un médico, ¿sí? Un médico, un neurólogo, especialista en neurodesarrollo, o un psiquiatra también, ¿sí? Obviamente un psiquiatra infantil que tenga esta especialización. El diagnóstico no lo realizó yo como psicopedagoga, ¿sí? Ni como evaluadora, ni un psicólogo tampoco, ¿sí? El diagnóstico es clínico médico. Y lo que sí yo realizo es la evaluación, ¿sí? El diagnóstico se realiza a través de lo que es la clínica, ¿sí? De la observación médica, que la va a hacer obviamente el especialista, y ayudan, digamos, a este diagnóstico un dispositivo, ¿sí? Una evaluación que se llama ADOS, ADOS-2, el ADIR, que es una evaluación, una entrevista a lo que es la familia. Lo que se evalúa en lo que es el trastorno del espectro autista es las cuestiones de comunicación, de interacción social, ¿sí? Y cómo se vincula este niño o este adolescente o esta persona, ¿sí? Con su entorno, ¿sí? El espectro autista involucra a lo que tiene que ver con problemas de comunicación, interacción social, ¿sí? Y conductas estereotipadas o conductas muy estructuradas, ¿sí? Esta es una evaluación específica con respecto a lo que es el trastorno del espectro autista. Por eso digo y hago esta aclaración que el diagnóstico no se hace solamente con un test o con esta medición de lado, sino que el médico, ¿sí? O el neurólogo en este caso, generalmente envía a hacer una evaluación por ahí neurolingüística, porque son niños que tienen por ahí un retraso marcado en el lenguaje, son niños que por ahí tienen 3, 4 años y no presentan lenguaje, no presentan contacto visual, ¿sí? Tienen conductas por ahí estereotipadas que tienen que ver con actitudes de encerrarse en sí mismo, ensimismamiento, ¿no es cierto? No responden a la interacción social y entonces son varios, como podríamos decir, varios síntomas que hay que estar alertas y con los que hay que evaluar, ¿no? Entonces es una batería de test y es una batería importante que hay que tener en cuenta para la evaluación. Una vez que se realiza lo que es el test, el ADOS o el ADIR, que son dos ejes fundamentales, ahí, digamos, es cuando el médico puede decir si es trastorno del espectro autista o no, ¿no? De esta manera se realiza lo que se llama el diagnóstico. Verónica, Sí. te hago una consulta. Digamos, esta enfermedad se despierta, ya viene, ya nace con nosotros, para tener en cuenta por lo menos, digamos, con las familias, con los docentes también, porque hay muchos docentes que están acá, se van a conectar a nuestro programa, y también, bueno, para ir dando algunas herramientas, ¿no? Para poder darnos cuenta cómo manejar situaciones donde, bueno, vemos algún alumno, donde tenemos algún familiar, ¿no? Y por ahí uno, desde el punto de vista familiar, a veces uno se rehúsa o por desconocimiento, porque no sabe cómo manejar la situación. ¿Qué herramientas podemos tener o cómo podemos detectar un chico o una chica que padece esta enfermedad? Con respecto a cómo es esta enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Y hay varias cuestiones biológicas en las que, por ejemplo, los niños o las personas no pueden, tienen dificultades con lo que se llama el lóbulo frontal, con este tema de la empatía, con el tema de las neuronas espejo, ¿sí? Que a nivel neurológico hay un obstáculo, ¿sí? En esto de poder empatizar, en poder darse cuenta qué es lo que el otro está sintiendo, qué es lo que el otro piensa, ¿sí? Por eso muchos chicos no logran vincularse correctamente con el entorno, ¿sí? Con las personas que están a su alrededor. Herramientas y estrategias
para lo que es en la escuela, la verdad es que ahora con lo que se llama el DSM-5, que es con lo que se da la categoría diagnóstica, ¿sí? Antes hablábamos de lo que era el TGD, hablábamos en el DSM-4 otros tipos de trastornos, ¿sí? Ahora todos están como involucrados dentro del trastorno del espectro autista y se subdividen en leve, moderado y grave, ¿sí? Entonces, generalmente los chicos que están pasando o atravesando un grado del espectro autista leve, ¿sí? O moderado, la mayoría de los casos son niños que van al colegio, ¿sí? Y que tienen por ahí más dificultades en la conducta, ¿no? Entonces, es difícil, ¿sí? Es difícil no saber cómo intervenir con estos niños en la escuela. Los docentes o los profesores a veces se dificulta porque, bueno, son niños por ahí que no obedecen a consignas cortas, breves, ¿no? Se ven los típicos berrinches, o ese chico caprichoso, ¿no es cierto? No hace caso a nada. Y en estos casos la verdad es que siempre se orienta a estos proyectos de inclusión o que puedan asistir al colegio con un acompañante, ¿sí? Porque la realidad es que estos niños necesitan aprender en el contexto social, que es la dificultad mayor, aprender a socializar, pero siempre tiene que haber un mediador. Entonces a veces viene con lo que es un acompañante terapéutico, ¿sí? O con y aparte algunos chicos con maestra integradora, no todos, ¿sí? Porque si hablamos de lo que es el Asperger, que es lo que se le llama el autismo de alto rendimiento, que son chicos que por ahí no tienen dificultades cognitivas, son chicos muy inteligentes, pero siguen sosteniendo, digamos, esta dificultad de interactuar, de no poder medir con los demás, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le contestan? ¿Qué es lo que responden? Por ahí se enojan y tiran las cosas, ¿no? Entonces necesitan siempre tener un adulto que medie y que comprenda de qué manera se trabaja o de qué manera se puede acompañar ese proceso de socialización. Y generalmente se trabaja con lo que se llama la técnica de TCC, ¿sí? Lo cognitivo-conductual. Y estos niños pueden aprender como todos los demás, pero hay que tener un poquitito más de paciencia, ¿no? Y nunca tomar como que el niño está haciendo algo, ¿sí? Y que es personal, que es personal con aquella persona con la que se enfrenta, sino que es una dificultad propia del niño o del adolescente y que hay que aprender a comprender esta situación y poder intervenir de la manera correcta, ¿no? Una herramienta fundamental es buscar los puntos de contacto con estos niños, ¿no? O sea, cuáles son sus gustos, cuáles son sus deseos. Generalmente tienen algún tema que les apasiona, algún tema que les llama la atención, y es importante por ahí conectar con ellos desde ese lugar, ¿no? Hay muchos chicos por ahí que tienen síndrome de Asperger y les encanta el tema de los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? O el tema de los animales, o se conocen los nombres de los países, ¿no? Entonces tratar de buscar los puntos de contacto para así lograr acercarse de esa manera, ¿no? No ir a confrontar, digamos, o a enojarse porque está haciendo ciertas cosas, ¿no? Pero es muy importante que si hay dificultades de conducta severa, los niños estén acompañados en el colegio por un acompañante terapéutico, que generalmente es la persona que va a mediar y va también a ayudar a los profesores y a los docentes lo que es en el aula, ¿no es cierto? De qué manera es la mejor manera de poner un límite que no sea por ahí muy agresivo, ¿no? Claro, o claro. de limitar las cuestiones y de también tener en ese lugar las sugerencias de los profesionales que acompañan ese tratamiento, porque estos niños necesitan, ¿sí?, profesionales que acompañen cada una de las áreas, ¿sí? La mayoría de los chicos por ahí siempre comienzan con el tema de tratamiento fonoaudiológico, porque son chicos que desde chiquititos tienen dificultades en el lenguaje. También tienen tratamientos psicopedagógicos cuando hay dificultades cognitivas también, que a veces el trastorno del espectro autista en comorbilidad hay a veces retardo mental, ¿no es cierto?, discapacidad intelectual.
Entonces también necesitamos las sugerencias de esa psicopedagoga o ese psicopedagogo que oriente de qué manera aprende, ¿sí? Que va a ser por ahí un poco más lento, pero van a haber pasos, ¿sí? Firmes en su aprendizaje. También de qué manera. ¿Qué tal? Buenas noches. Fabián le habla. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo estás? Una consulta. Sí. ¿Puede pasar que algún tipo de cuestión emocional en algún chico despierte este tipo de trastornos, que no sea desde el nacimiento, pero que sí lo despierte en forma posterior? Esa es la primera. Y la otra pregunta que quería hacerle es, ¿qué estrategias debería llevar adelante o encarar la familia de un chico, por ejemplo, que está entrando o ya es adolescente y que recién en ese momento por ahí empiezan a visualizar cuestiones que no son solamente producto de esa etapa de la edad del chico? ¿Cómo encarar para que el chico no se sienta mal, para no hacerlo, pero a la vez encarar una búsqueda de si tiene o no, o si se encuadra o no dentro del espectro autista? Bueno, mirá, con respecto a... Ay, ¿la primera cuál era? Se me fue la primera, me quedé pensando en la segunda. Bueno, la segunda, vamos por la segunda. Bueno, con respecto a un adolescente, la verdad es que si llegó a la adolescencia y no hay un diagnóstico, es porque las dificultades, o sea, o es un trastorno leve, ¿no es cierto? Porque, bueno, llegó hasta la adolescencia y no hay un diagnóstico específico, es un niño por ahí que se desarrolló con respecto al lenguaje de manera correcta o un poquito lento, pero llegó como los compañeros, aprendió a hablar, se comunica, aprendió, ¿no es cierto?, a leer y escribir. Y en la adolescencia lo que se ve más es con respecto a lo social, por ahí, o a lo vincular, ¿no es cierto? Claro. Entonces, los diagnósticos, bueno, hay diagnósticos que se dan más tardíos, ¿sí? Yo justamente la semana que viene tengo unados con un adolescente, con un joven de 18 años, evalúo también adultos, ¿sí? Que por ahí se encuentran con un obstáculo y nunca en la vida llegaron a un diagnóstico, ¿no? Que a veces hay personas que dicen, ay, bueno, sí, los etiquetamos y el etiquetamiento tampoco está bueno, ¿no es cierto? La verdad es que no está bueno etiquetar o que ese diagnóstico sirva para etiquetar a una persona y no llegar a un tratamiento. A veces el diagnóstico ayuda a buscar los tratamientos acordes y adecuados para esa persona, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si nosotros etiquetamos, ¿sí?, por etiquetar a una persona y no pensamos en la necesidad de esa persona, y sí, el diagnóstico no nos sirve, ¿no? Claro. Está sirviendo, no está ayudando a ese niño, a ese adolescente. Ahora, cuando nosotros pensamos en un diagnóstico, pensamos en la necesidad individual y particular de ese paciente, ¿sí? Claro. ¿Qué es lo que está necesitando? Y la otra pregunta que le había hecho era si un bloqueo de tipo emocional o alguna dificultad muy grave que haya vivido algún chico en su seno familiar o con sus afectos puede desencadenar en un trastorno. Mira, la realidad es que el trastorno del espectro autista generalmente se da un desarrollo desde niños casi, o sea, normal, son niños que se desarrollan por ahí hasta el año y medio, ¿sí?, de manera normal, y de golpe se observa un retroceso. Dejan de hablar, por ahí hay niños que empezaron a decir mamá, empezaron a decir papá, sonreían, ¿sí?, mantenían contacto visual, y de golpe no se sabe por qué se comienza a observar un retroceso. Dejan de hablar, dejan de prestar atención, dejan de seguir la mirada de los papás y los papás no entienden qué es lo que sucedió, ¿sí? Realmente no hay una explicación certera, pero en la mayoría de los casos sucede, ¿sí? Puede ser emocional y la verdad es que no está, digamos, determinado. Sí sabemos que hay algo biológico que sí está en ese niño que determinó, ¿no es cierto?,
Nosotros cuando analizamos estas cuestiones de trastornos, nosotros hablamos de lo que se llama la complejidad, ¿sí? Cuando hablamos de complejidad, hablamos de muchas variables que se tienen que dar. Por un lado, lo que es genético, cada uno viene con una carga genética, venimos con un contexto social y cultural, con un núcleo familiar, ¿sí? Y todas estas cuestiones tienen que darse en el momento, ¿no?, indicado para que a veces detonen ciertas cargas genéticas. Que por ahí, si yo esa carga genética la tengo, ¿sí?, pero está como adormecida, ¿no? Vamos a hablarlo así. Está como adormecida, pero por ahí tengo esa carga genética y se dio una cuestión emocional, una cuestión a nivel familiar, se pelearon los papás y se separaron y hubo toda una cuestión que generó que ese gen se despertara, se dio en una complejidad y lograron que todas esas variables se despierten y se generen, ¿no? Esto se da cuando hablamos a nivel de todo lo que es salud. Por eso se habla de la complejidad, por eso decimos, bueno, vos genéticamente podés tener esta enfermedad, porque mi mamá, por ejemplo, es diabética, entonces yo tengo la carga genética. Claro. Pero esa carga genética tiene que venir acompañada, por ahí también, no solo de la carga genética, sino también de una mala alimentación, de no hacer ejercicio, por ahí de algo emocional, ¿no? O sea, tienen que ser varias cosas. Por eso cuando se habla de lo que es el trastorno del espectro autista, también hablamos de esta complejidad. No hay algo que es unilateral. Bueno, Verónica, se dio esto y listo. Claro. Pero hay una oyente que nos pregunta, es docente, y dice, ¿cómo podemos manejar una clase virtual con un chico autista? Porque se están dando muchas esta modalidad de clases virtuales, ¿no? Perdón que me meta, pero justo la pregunta que te iba a hacer está relacionada con la pregunta que te está haciendo Chacha, ¿no? ¿Cómo manejaron todo este tema con la virtualidad de todo lo que se tuvo que activar con el COVID, ¿no? ¿Cómo manejaron todo esto? Porque una cosa es las terapias más concretas, el apoyo en la escuela, entonces justo, mira, está relacionada con lo que Chacha preguntó, ¿no? ¿Cómo manejaron esto en la virtualidad? ¿Cómo se maneja en el grado? ¿Cómo puede ser la docente para manejarlo? Mire, así como hablábamos de la complejidad y de la individualidad, tengo muchos pacientes que tienen este diagnóstico. Con los pacientes adolescentes que tienen TEA, la hemos pasado genial en la virtualidad, porque hemos trabajado mucho desde la virtualidad con adolescentes con TEA que van a un nivel secundario, que tienen proyectos de inclusión, y la virtualidad ha sido genial en algunos casos. ¿Por qué? Porque los chicos que ya vienen con un tratamiento, ¿sí?, y que están acompañados por años de tratamiento, de terapia, están estructurados y pueden seguir un ritmo, ¿sí?, a muchos fue favorable, ¿sí? O sea, los chicos que tienen TEA y están en una escuela secundaria o en una escuela primaria y ellos están abordados por las terapias correspondientes, ¿sí?, por todo el dispositivo realmente que se puede desplegar. En muchos casos, y lo digo porque, bueno, tengo muchos pacientes que la han pasado genial. ¿Por qué? Porque esto de la virtualidad ha ayudado a directamente reducir los tiempos, ¿sí?, de espera, por ejemplo. Entonces ellos pueden ver un video, pueden tener directamente la tarea y dedicarle los tiempos que sean necesarios para hacer esas tareas, para resolver esas situaciones en casa, ¿no es cierto? A muchos ha sido favorecedor. Como también tengo pacientes muy chiquititos que recién se iniciaban y esto no les ayudó en nada porque no tenía preparado este dispositivo, y el año pasado con algunos de estos pacientes se ha perdido mucho tiempo porque no podíamos trabajarlo desde la virtualidad. Claro. Nuestra pregunta que hizo Chacha, perdón, Fabi, sí, pero justo con la pregunta que hace Chacha acá en nuestros oyentes que están del otro lado,
ella lo que quiere saber es cómo manejar una clase virtual con un chico autista. O sea, cómo puede hacer ella para llegar al chico que está del otro lado. ¿Algún tips que tengas ahí a mano? Y lo que es audiovisual para un chico autista es súper importante, lo que es audiovisual. Poder manejar los tiempos de espera, porque generalmente el tema de la frustración, ¿sí? Y buscar, como hablaba al principio, sus intereses, ¿sí? A ver, un chico con espectro autista dentro del aula, ¿sí? Cada uno es individual como lo es cada ser humano, ¿no es cierto? Hay chicos que se pueden, como quien dice, bancar la clase en el grupo, y hay otros niños que necesitan una clase individual. Eso lo tiene que ver también el profesor o el docente, si ese chico se aguanta, digamos lo que es, ¿no? Estar entre todos los chicos trabajando en conjunto, o preferiblemente es mejor que ese docente trabaje en el 1 a 1, ¿no? Con ese alumno con TEA, y que trabaje específicamente el contenido, ¿sí? Concreto. Generalmente son chicos que necesitan trabajar mucho en concreto, que las consignas sean sencillas, ir directamente al objetivo de la clase, ¿sí? Si nosotros les damos explicaciones muy extensas y hablamos mucho de, por ahí, algo que es muy imaginario, simbólico, ¿no? Entonces a veces ahí ya en esas explicaciones los perdemos. Es importante trabajar algo concreto, breve, e ir al grano, como quien dice, ¿no? ¿Sí? Queremos dar un tema, bueno, que ese tema sea concreto, ¿no? Muchas veces, y hoy en YouTube y en Internet encontramos muchos videos por ahí con temas muy cortitos, y se trabaja muy bien desde ese lugar, ¿no? Verónica, proyectos de inclusión. ¿Cómo trabajamos con los proyectos de inclusión? Bueno, los proyectos de inclusión, en los casos de TEA, ¿sí? Ya que también trabajo en una escuela, tienen un objetivo muy directo, muy relacionado con lo que es socialización. Estos niños lo que necesitan es estar en la escuela para aprender a socializar, y realmente lo aprenden en la escuela a esto, ¿no? Entonces, el objetivo principal del proyecto de inclusión es la socialización, ¿sí? Como primer objetivo. Y como segundo objetivo es lo pedagógico. A veces, ¿no? Se dice, bueno, este chico no aprende a leer, a los chicos a veces no se les facilita el aprendizaje de la lectoescritura, tienen un aprendizaje mucho más tardío en la lectoescritura, porque se necesita trabajar con ellos un método bastante específico, que es por ahí trabajar el método global, ¿no es cierto? Trabajar con pictogramas, que la escuela muchas veces no está capacitada para esto, ¿no? Trabajar con agendas visuales. Pero bueno, en la escuela donde yo trabajo, ¿sí? Como estoy yo en el equipo de orientación, estas sugerencias se acompañan a los profesores, a las docentes en la escuela, de cómo implementar, por ejemplo, una agenda visual que estructura a un chico con TEA para saber bien en qué momento tiene el recreo, en qué momento se va a trabajar algo escrito, en qué momento, ¿sí? Es importantísimo que un chico esté estructurado y sepa. Entonces, una vez que uno estructura a la clase completa, le sirve a todos los chicos, ¿no es cierto? Entonces, trabajar con pictogramas, con agendas visuales, ¿sí? El proyecto de inclusión tiene que ser un trabajo en equipo. El docente, la maestra integradora, en su caso también, si hay acompañante terapéutico, con el equipo directivo, ¿sí? Y que la información y las directivas puedan circular, y que sea un trabajo entre todos. Conocer muy bien las habilidades, ¿sí? La individualidad, cómo aprende este chico, ¿sí? De qué manera aprende el niño o el adolescente, y a partir de ahí poder brindar estrategias, ¿sí? La verdad es que no hay una única manera, pero la mayoría de las veces, ¿sí? El objetivo de lo que es social, muchas veces a veces desvía, digamos, en la escuela, de decir, bueno, lo tenemos acá y no aprende a leer, por ejemplo, ¿no? Y lo que es lo pedagógico a veces pasa a un segundo plano, ¿no?
pero bueno, es un trabajo que hay que realizarlo en equipo y que es muy importante el acompañamiento de los terapeutas, de las terapias que este niño o que este paciente esté realizando, ¿no? Para La verdad que es un tema, trasladarse en la escuela. Es un tema re interesante y que nos convoca a todos y nos interesa a todos, siendo padres e integrantes de comunidades, de grupos. Uno tiene amigos con hijos chicos. Así que, ¿en qué lugar, qué redes se utiliza, en las que uno pueda contactarse, o quienes nos están escuchando o vean después el video puedan ubicarla para hacer cualquier tipo de consulta? Bueno, yo tengo mi Instagram, no tengo mucho tiempo para manejar mis redes sociales, pero bueno, tengo mi Instagram de Verónica Martín, y bueno, cualquier cosa puedo dejar mi WhatsApp, mi celular. Sí, como no nos deja, y después los pasamos por aquí en la pantallita, así los repetimos. Después yo hago evaluaciones de ADOS, de ADIR, ¿sí? Que son evaluaciones específicas para el diagnóstico del espectro autista. Usted, en su experiencia, quizá lo que le voy a comentar es muy... no tiene base científica, digamos, pero en los últimos años yo tengo como la percepción de que este tema está rondando en lo colectivo, ¿no? Como que salió a la luz el tema del autismo en los chicos y adolescentes. ¿Hay alguna estadística que diga que los casos se incrementaron, o es solamente producto de que todos estamos un poquito más interesados en el tema y con ganas de informarnos que el tema está sobre la mesa? Siempre tengo esa duda, si hay más casos o si es solo producto de que salió a la luz el tema. Mira, realmente he participado de varias charlas, es más, es un tema que se habla mucho desde la salud y desde la educación, porque tenemos cada vez realmente más casos de chicos con trastornos del espectro autista, y es cierto que han aumentado, y es cierto que los tenemos más visualizados porque también les prestamos más atención, ¿no es cierto? La verdad es que hay muchas investigaciones, ¿sí? En este caso, que como decía anteriormente, son muchas variables que despiertan el tema de la contaminación ambiental, el tema de la virtualidad, el tema del aislamiento de chicos que están mucho tiempo con dispositivos, que tienen poco contacto con otros chicos, ¿no es cierto? Esto que tiene que ver con lo neurobiológico también, ¿sí? Y es cierto que hay muchos casos que los estamos encontrando también en las escuelas, ¿sí? Que antes no se veían. Realmente, estadísticamente hay un aumento, ¿sí? Hay un aumento considerable, y tiene que ver con todas estas cuestiones que se están viendo. Es cierto que ahora los tenemos más en las escuelas comunes. Antes era como muy típico de un niño con autismo, directamente iba a una escuela especial y transitaba toda su escolaridad en la escuela especial. Ahora, esto que se fomenta de que realmente necesitan socializar y necesitan estar con pares, con chicos de su edad, los tenemos en las escuelas, ¿no es cierto? Y realmente para ellos es muy importante y favorece, ¿sí? Que un niño con autismo, ¿sí? Le cueste socializar, no significa que no le guste estar con otros niños. No significa que no lo necesita. No, aparte de la escuela, el carácter inclusivo de la escuela puede, a través de alguna de las manifestaciones, encontrar un canal de comunicación con ese chico que no puede salir de su mundo. De hecho, como le dijo Carlos, esta cosa de la inclusión, los trabajos de inclusión, creo que no solo fomenta que tengan un desarrollo como cualquiera de los otros, sino que también ambos crean un vínculo y crecen de diferente forma y aprenden del otro, porque esta cosa siempre de la diferencia, de que vemos siempre la diferencia en el que está del otro lado y no lo que podemos hacer para darle una mano a otro, está increíble con estos trabajos de inclusión que se hacen en los colegios y en todos los lugares sociales que uno permite, que tiene acceso. En esto, Verónica, lo que hablamos también es un poco del lugar, del rol de la escuela, ¿no? Que la escuela no es solamente contenido, sino crear lazos. Y en esto se trata de trabajar lo
lo colectivo y lo individual, ¿no? Porque como seres únicos y como cada chico tiene un proceso diferente, tratar de adaptarnos, tratar de entendernos sobre todo con la paciencia. Y bueno, la verdad que es un placer, Vero, que hayas estado con nosotros, porque Gracias. bueno, ya se nos terminó el tiempo del programa, pero es un enorme placer. No, y que es un estés. tema que realmente da para muchos temas y también para muchas cuestiones que surgen en las aulas, ¿sí? Es un tema bastante amplio desde lo que es salud y desde lo que es educación, ¿no? Desde los dos lugares genera mucho ruido porque, bueno, como también ustedes mencionaban, antes no era un tema que estaba sobre la mesa, ¿no? No, Entonces, por supuesto. Y creo Por también supuesto. importante el tema de la prevención y la detección temprana, ¿sí? O sea, de estar atento a si un niño, ¿no? Un bebé no mantiene contacto visual, parecen niños que son sordos, ¿sí? Que no responden o tienen, o son al revés, muy hipersensibles, que los ruidos fuertes hacen que se tapen los oídos, o que se lastimen o que se golpeen, ¿sí? Hay que tomar sí o sí la decisión de pedir una consulta, de hacer una evaluación. ¿Sí? A partir del 1 año y medio ya se puede aplicar un ADOS, que no es un diagnóstico, pero sí da signos de alerta para estar atentos y para realizar cualquier intervención temprana. Cuanto más temprana es la detección y cuanto más tempranos son los tratamientos, son más productivos y mejores herramientas les damos a los niños para que transiten su adolescencia y su juventud de manera, ¿sí?, autónoma. Eso es lo que realmente es importante. Son Ese es el niños objetivo, ¿no? Que pueden tengan trabajar autonomía en su vivir vida. de manera autónoma, manejarse, ir a un supermercado, tener un trabajo, manejar dinero, ir a comprar. Realmente bueno, es el objetivo, ¿sí? Y que sean felices como todos los niños, Sobre todo. como todos, exactamente. Sobre todo, Verónica, bueno, se pueden contactar con vos al 11 50 10 90 62. Es tu número Así es, telefónico. es mi número de celular, de WhatsApp, me mandan Claro. mensajito y cualquier duda que haya quedado también podemos solucionarlo y bueno, y por ahí dar información, que es importante con el tema también de la prevención y dónde consultar. A veces nos pasa que no sabemos a quién preguntarle o por ahí decimos, bueno, tengo a mi hijo que le pasa esto, consulto, no consulto, espero, ¿no? Que a veces nos pasa que tenemos niños de 4 años que no hablan y bueno, espera, ya va a hablar y por ahí a veces decimos la detección temprana puede ayudar a que realmente se detecte y se empiece a trabajar, ¿no?, en esa autonomía y en esa dificultad, ¿no? Bien, Verónica, te agradecemos enormemente que hayas estado en nuestro programa con toda la información. Gracias Y por supuesto que dejamos abierto Sí, porque sí. este tema da para mucho más y te vamos a invitar nuevamente para que puedas compartir y seguir charlando e informándonos sobre diferentes trastornos, ¿no? Como Y quieran, nos puedas cuando ayudar. gusten, cuando gusten. Un placer. Muchísimas Igualmente, gracias. muchas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias por